Buenas tardes, alumnos. Vamos a avanzar con los últimos autores de nuestro programa. A pesar de todo, hemos llegado al final de las obras de muy buena manera. ¿Qué tenemos para el final? Nosotros habíamos visto que nuestra literatura griega empieza con Homero, Ilíada y Odisea. Con Homero y con esas dos obras, pese a toda la cuestión homérica, pese a todo el cuestionamiento de si existe o no existe, las obras existen, están ahí y son las más antiguas de nuestra literatura. Continuando Homero, después de este autor, que no habrá sido el único, pero es el único que ha permanecido del siglo VIII a.C., que es el inicio de nuestra literatura occidental, avanzamos a otro autor en el siglo VII a.C., que es Hesíodo. En cuanto a lo que es la obra de Homero, hablamos de que es poesía épica, es decir, le interesa la cuestión de instituir valores nacionales. Con Hesíodo avanzamos hacia lo que es la poesía particular, porque de hecho va a ser muy autobiográfico en su obra. De Hesíodo, al igual que Homero, tenemos pocos datos, tenemos poca información. Inclusive se recopilan los datos de su vida y la fecha de su muerte por la mención de otros autores. Pero, por ejemplo, la muerte se la menciona en Aristóteles, que es 4 siglos posterior a él. Tenemos certeza de su fecha realmente. Sin embargo, mucha de su obra es autobiográfica, menciona muchos aspectos de su vida, o por lo menos entendemos que es autobiográfica. Puede que sea simplemente la biografía del personaje que narra la historia, pero eso ya escapa un poco a nuestro conocimiento. Hesíodo tuvo una vida muy difícil. Su padre era comerciante, él les heredó un gran terreno de campo a él y a su hermano Perses para que lo produjeran, pero Perses sobornó en algunas versiones, mintió, engañó en otras a los jueces de la división de Hacienda, y estafó a su hermano y se quedó con toda la porción de la herencia, es decir, no se dividió justamente, sino que Perse se quedó con toda la parte de la herencia de Hesíodo. Y después la despilfarró. Esto es lo que va a motivar, esta escena es lo que va a motivar una de las obras de Hesíodo, que es Los trabajos y los días. En esta obra él se va a dirigir específicamente a su hermano Perses y le va a indicar todos los errores cometidos y cómo tiene que resolverlos, es decir, cómo hubiera sido obrar de acuerdo a la virtud. Ahí nosotros vemos una diferencia con la poesía épica de Homero, porque en la poesía épica tenemos modelos perfectos. Busca instaurar valores nacionales. En esta poesía particular es la visión del autor, lo que al autor le pasó, le sucedió, y ante ese hecho real, cómo se cultivan los distintos valores. Ya voy a volver a esta obra Trabajos y los días. Hesíodo también escribió otra obra que es Teogonía, que es donde nosotros nos basamos para estudiar todo lo que es mitología de Cuarto, es decir, el origen del mundo desde el caos hasta la generación actual. La obra Teogonía se considera que, o él mismo dice, que él la escribió de inspiración de las musas. Y esto es un concepto muy importante. No quiero decir que esta obra es como la Biblia, no es una obra sagrada, no es una obra que se haya hecho en ritual, es decir, es el poeta que decidió recopilar la teogonía, la cosmogonía, el origen del mundo desde su creencia en un texto. Pero es poesía al fin. Sin embargo, como él invoca a las musas, al igual que lo hace Homero, se considera que son las musas las que le dan la palabra. Como nosotros veíamos la circunstancia subyacente en Odisea, el hecho de que la Edo canta se consideraba en el siglo VIII y en el siglo VII que no canta él mismo, sino que lo que él dice lo manda la divinidad. Por lo tanto, él solo es un transmisor. El talento, la palabra, es de la diosa, no es del poeta. Por lo tanto, esta invocación genera esta percepción de que el arte no es dado por uno solo, no es creado por el talento de uno, sino que es creado por la divinidad. Esto es muy importante, ya que quienes lo van a contradecir primero van a ser los sofistas y después Aristóteles. Pero esto en cuanto a teogonía, para que ustedes sepan que lo que nosotros estudiamos de mitología, todo lo hemos visto en los libros. No ha quedado un libro de mitología. Todo lo refieren los poetas en distintas obras. Primero tenemos a Homero, después tenemos a Hesíodo con la teogonía, y posteriormente, en séptimo, vamos a ver teatro. Las obras de teatro aportan los otros mitos. Por un lado, entonces, Hesíodo está teogonía,
Y por otro lado, una obra que no tiene mucho contenido mitológico en sí, porque es un drama real, que es Los trabajos y los días. Sin embargo, si bien la intención no es contar mitos, los usa de ejemplo para enseñar a Perses, porque su objetivo es educar a su hermano. Y esta obra, ¿por qué se llama Los trabajos y los días? Porque va a indicar los días necesarios para los trabajos de campo y los días necesarios para los trabajos de navegación. Va a mostrar cómo el trabajo es algo constante, sobre todo el trabajo de campo, constante de todo el tiempo. ¿Y qué beneficios puede tener ese trabajo día a día, uno a uno? ¿Por qué Perses lo engaña, lo estafa, despilfarra en fiestas su herencia? ¿Hay alguna relación entre que sea ocioso y que sea malintencionado? El juez no hace su trabajo correctamente, el juez que falla en la sentencia. ¿Hay alguna relación entre el no trabajar y el ser corrupto? Eso es lo que va a plantear Hesíodo. ¿Cuál es la relación entre el trabajo y la justicia? ¿Qué es lo que a él le interesa llegar? No es solamente una queja. Él va a dar los pasos que necesita una sociedad para cambiar. Vemos que no es una sociedad ideal como en Odisea. Y esto está muy bien que nosotros lo señalemos, porque está bien que tengamos el ideal, pero es muy necesario conocer la realidad para que de esa realidad lleguemos a la situación ideal, a dónde tenemos que llegar. Y para llegar a la situación ideal hay que ver qué pasa en sociedad y qué hay que cambiar. De lo contrario, siempre estaremos esperando que regrese Odiseo, y lo que nos muestran los trabajos y los días es que a veces Odiseo no llega, a veces el héroe no está, porque la sociedad está corrompida. Entonces, ¿cómo la cambiamos? Se puede. Y para eso está esta obra. Avanzando de Hesíodo en el siglo VII, vamos a ver los últimos poetas antes del teatro del siglo V, ese material para otro año. ¿Quiénes más tenemos en la poesía antigua? Primeramente, un poeta que no era poeta de profesión, era legislador, que fue Solón. Solón vivió entre los años 638 a.C. al 558, es decir, Homero siglo VIII, Hesíodo siglo VII, Solón siglo VI, y fue un legislador ateniense. Él se encargaba de regular las leyes. Y así como nosotros vemos que Hesíodo se queja mucho de la justicia corrupta, a Solón también, perdón, es Safo, no tengo el libro de Solón, ya les voy a decir por qué. A Solón le preocupa mucho la justicia. Atenas estaba sumamente hundida en la corrupción. Empezaba a surgir la democracia, empezaba a surgir las ciudades-estado, pero la corrupción era grave. Entonces, al igual que Hesíodo, Solón advierte que hay una relación entre la justicia y el trabajo. Solón considera que la justicia es una cuestión divina, es decir, que existe una diosa, pero además no solamente es una diosa que aparece y regula todo como Zeus, sino que es parte del orden natural, es decir, lo natural es que exista la justicia. Piensen ustedes en la naturaleza, que se autorregula a sí misma para poder mantener la homeostasis o el ecosistema andando. Con la justicia debe pasar lo mismo, la justicia se va a regular, es decir, piensen ustedes, por ejemplo, en Fuenteovejuna. Ante la injusticia, tarde o temprano se va a buscar, uno puede ser pasivo mucho tiempo, pero eventualmente eso va a reventar y va a buscarse un nuevo orden, que las cosas se arreglen. Y eso es lo que a Solón le interesaba transmitir. Solón se daba cuenta de que la justicia es una cuestión de relación del individuo con la sociedad, que no es una cuestión en la que uno puede hacer más que el resto, ni que el resto pueda hacer más que uno. Uno tiene que aprender a regularse con el otro. En tanto que uno se impone a los demás, está violando la justicia. Por lo tanto, hay una relación de poder entre todos y la prosperidad de uno es la prosperidad de todos. Por eso es tan irónico cuando se busca una sociedad con individuos ignorantes, inseguros, temerosos. Eso no va a generar una mejor sociedad, jamás. Porque únicamente el progreso de cada individuo, el progreso en tanto al crecimiento, inclusive el crecimiento de la virtud, únicamente la virtud de cada individuo genera una sociedad virtuosa. La sociedad es el conjunto de millones de individuos virtuosos. La sociedad virtuosa es el conjunto de millones de individuos virtuosos. El error de uno, como ya habíamos visto en la Hibris, fíjense cómo Solón tenía muy en claro este concepto griego, repercute en los demás. Por lo tanto, no hay sociedad
de progreso sin hombres de provecho. Y no hay hombres de provecho sin el Estado que le interese hacer progresar a esos hombres, que le interese educarlos, que le interese cultivarlos, que le interese enseñarles en las virtudes. Por eso Solón encabezó la gran reforma legislativa de Atenas, porque le importaba mucho que la sociedad fuera justa en cuanto a sus leyes. Leyes justas generaban ciudadanos ilustres, sociedad virtuosa. Fíjense que tan sencillo no lo hemos logrado de todas formas. Por estas cuestiones a Solón se le llaman los 7 sabios de Grecia. ¿Cuál es el interés nuestro, no solo la política, sino la poesía? Bueno, Solón fue poeta, él escribió elegías. La elegía es un tipo de obra, un tipo de poema, perdón, de tono lastimero. Es decir, lo que se cuenta en una elegía siempre es algo triste. ¿De qué hablaba Solón? De su ciudad. A él la justicia, o mejor dicho, la falta de justicia en la ciudad, era lo que le provocaba tristeza. Y sus elegías son sociales, no es la muerte de alguien que es muy triste, es la decadencia de la sociedad, es la decadencia de Atenas, lo que él apunta en sus obras. La obra de Solón no está compilada en un libro. La obra ha quedado en fragmentos de otras obras, en fragmentos de escritura, por lo tanto, todo lo que se puede hacer es recopilar de distintos lugares, pero él no ha redactado una obra completa como si tenemos, por ejemplo, Teogonía, Trabajo y los días. Es una obra dispersa que nos sirve para reflexionar sobre esta cuestión de la justicia. Bien, y por último, mejor dicho, la última de los poetas que estudiamos antes del siglo V es Safo de Lesbos, o Safo de Miselene también se le llamaba, era la isla de Lesbos. Al igual que Sido y Homero, la vida de Safo está muy transada por la leyenda. De hecho, Lesbos era una isla donde se consideraba, según el mito, que quedó la cabeza de Orfeo una vez que él fue decapitado por las bacantes. Y esa cabeza que llegó a la orilla de Lesbos les dio a las mujeres de ese lugar la capacidad de la poesía. Eso es una leyenda. Se sabe muy poco de Safo. Por su obra, se considera que ella fue maestra de una escuela de mujeres que había en Lesbos, que habían en la isla. ¿Cuál es? Bueno, y con respecto a la poesía, pasa lo mismo que con Solón. Fíjense los poemas, todo esto que está cortado, porque también se ha recuperado únicamente de vasijas, de estatuillas de piedra, voy a decir mosaicos, que no son mosaicos, pero pedazos de piedra donde estaban escritos fragmentos de los poemas. Y esto que es antología es la recopilación de poemas sueltos. Fíjense, acá hay un verso en griego. Acá hay otro verso. Todos aspectos sueltos que han quedado de su obra. ¿Por qué fue muy importante Safo? Safo fue la primera que tomó el tema amoroso como tema de la poesía. Hoy en día, que nos parece muy habitual que existe poesía de amor, canciones de amor, películas de amor, la primera fue Safo. No fue un hombre, sino que fue una mujer. Ella advirtió que la mujer era objeto, o mejor dicho, podía ser objeto de la poesía. La mujer en cuanto a su belleza. El amor podía ser tema de la poesía. Fíjense lo que tenemos hasta ahora. Tenemos Odisea, Ilíada en la que no vemos el amor nunca, más allá del amor que le tiene Andrómaca a Héctor, ese sería el más puro. Odisea vemos el amor de Penélope, pero siempre es el amor desde la virtud. Es decir, Helena no tenemos un concepto de amor, un concepto respetuoso de ella. Siempre hablamos del amor desde la virtud, que está muy bien el hecho de se ama a lo que es virtuoso. Pero con Safo, ella dice, la mujer debe ser cantada porque es bella, la mujer es fuente de inspiración de la poesía. El amor a la mujer es una fuente divina de inspiración. Profundiza y avanza en este concepto de decir, no solamente voy a cantar a una heroína, voy a cantar a cualquier mujer porque las mujeres son bellas. Y lo que Safo hace con la poesía amorosa va a ser la inspiración para los poetas latinos. Ovidio, Horacio. Todos estos poetas que, me está faltando uno que no me estoy acordando el nombre, pero son poetas que van a cantar sobre el amor, van a decir, estas mujeres, es decir,
Cuando nosotros pensamos Horacio, Ovidio, Virgilio, que cantaban a las mujeres, decían, oh, belleza inmaculada, las mujeres, el amor, la inspiración, la mi musa, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que está normalizado el hombre que se enamora de la mujer, pero en realidad esa idea de decir, vamos a adorar a las mujeres porque son bellas, hermosas y porque son objetos de inspiración, la empezó Safo. Por eso se la llamaba también la 10ª musa. De Safo surge este concepto, surge por primera vez el concepto del amor, de ese amor pasional, no ese amor racional que nosotros vemos en las otras obras, que está muy bien, sino el otro tipo de amor que conocemos, el amor por la belleza, que es bello enamorarse, que es bello sentirse enamorado, que el amor no termina en una catástrofe como terminan los mitos de Píramo y Tisbe, de Dafne y Apolo, sino que es un placer, un deleite, perderse en la visión del amado. Esas ideas aparecen con Safo, por eso es muy importante esta poetisa a lo que es nuestros días. Ella empieza la idea del poema amoroso. Todas las canciones de amor inician con Safo, es decir, miren cómo toda nuestra sociedad occidental viene de Grecia por pequeños detalles, pequeños versitos incompletos inclusive han detonado toda la música actual. Y por último, no quiero dejar de mencionar una autora que nosotros leemos, que no es griega, que es Olga Zamboni, porque ella es misionera, ella es de Santa Ana, falleció hace varios años y como gran admiradora de la mitología, ella tiene un libro que se llama Mitominas, donde vuelve a muchos personajes de la mitología. Ella es escritora, es poetisa también, y retoma todos estos conceptos en homenaje a estos autores. Vemos cómo hasta el día de hoy, hasta hace unos años, siempre siguen inspirando a cualquier persona de cualquier parte del mundo poesía, los clásicos. Y ella tiene poemas para Safo, ella tiene poemas para distintas mujeres que nosotros vamos a leer y que nosotros vamos a relacionar. No ha sido la única. Cortázar con Circe, Ulises de James Joyce. Hay muchos autores, inclusive en el cine, se siguen volviendo a los clásicos hasta el día de hoy.